Hola, perdón. Buenas noches. Ay, disculpen, tengo muchos años que no estoy delante de personas. Ah, Doy gracias por la oportunidad. Imaginen a un niño que siempre está intentando agradar a su papá. Trata siempre, trata siempre de mantener en orden sus cosas, su cuarto. Trata de llevar buenas calificaciones, de portarse bien. Se esfuerza demasiado porque él piensa que así tendrá la aceptación de papá. Estará orgulloso de él y lo seguirá amando. Pero cada vez que se equivoca, que comete un error, este niño se esconde. Se esconde porque tiene miedo de ser castigado. Un día el papá lo ve escondido, lo llama y en vez de regañarlo, lo abraza y le dice, mi amor por ti no cambia cuando fallas, cuando te equivocas. Bueno, de cierta manera, ese niño era yo. Por mucho tiempo viví pensando o creyendo que cada error o pecado me alejaba de Dios y ponía en riesgo mi salvación. Ser cristiano, como decía Raz, se volvió una carga muy pesada, llena de culpa y de miedo. ¿Para qué seguía o para qué iba a la iglesia? Y todo porque tenía ese pensamiento de perfección que la sociedad nos ha etiquetado, o de santidad que muchas veces la iglesia y la religiosidad nos ha impuesto. Esta plática la basé en dos preguntas. La primera pregunta es, ¿puede un hijo de Dios pecar? La respuesta es sí. La Biblia dice, si decimos no tener pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Miren, quiero decirles cómo yo he entendido que funciona el pecado. Trabaja de tres maneras. Es una debilidad natural, es una vida desprotegida y es una oportunidad no planeada. Una debilidad natural es la carne. Y la carne no es este cuerpo, la carne son nuestros pensamientos, nuestro yo, nuestro ego. Una vida desprotegida. ¿Recuerdan cuando Satanás sube al trono de Dios y Dios le dice, ¿no has considerado mi siervo Job? ¿Qué le contesta Satanás? Claro, tú siempre lo proteges a él, a su familia, a todo lo que tiene. Por su obediencia, Job vivía bajo una vida protegida. Si yo desobedezco, me alejo, me pongo en una situación de una vida desprotegida. Una oportunidad no planeada no es otra cosa más que Satanás buscando la manera de tentarnos. El diablo nos tienta a pecar y nos dice que nadie se va a enterar, que me lo merezco, que por qué no, que nunca se darán cuenta. Él es un tentador, pero inmediatamente que pecamos, se convierte en acusador, diciéndonos, estás en problemas. Trata de sacarnos de la voluntad de Dios, desanimarnos y sobre todo, hacernos creer que no merecemos regresar a Dios. Como dice el pastor, en otras palabras, el diablo nos quita la vergüenza para pecar, pero nos la regresa para no volver a él, a Dios. Para los que vinieron el domingo, disculpa, voy a volver a hablar de David. David es uno de mis personajes favoritos. Un pastor que se convirtió en rey, un gran adorador, un hombre descrito conforme al corazón de Dios. A pesar de todo esto, cometió uno de los pecados más bajos y graves que se mencionan en la Biblia. La pregunta es, ¿cómo puede alguien tan cercano a Dios caer tan profundamente? La respuesta es sencilla, cometiendo errores, como todos nosotros. En 2 de Samuel 11 dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá. Pero David se quedó en Jerusalén.
Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho. Se paseaba sobre el terrado de la casa real y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. El primer versículo nos muestra el primer error de David, la negligencia. La negligencia es la falta de atención o cuidado a una responsabilidad o tarea. Este versículo nos muestra que era el tiempo en que los reyes salían a la guerra. David era rey, pero en lugar de cumplir con su deber, David se quedó en Jerusalén. Gracias. ¿Saben qué había pasado? Lo que yo creo que había pasado. David se había relajado. Desde joven había peleado tantas guerras, tantas batallas en las cuales Dios siempre lo sacaba adelante. Se había impuesto a la victoria, a que todo estaba bien. Tal vez dijo, nah, no pasa nada si no voy. Yo aquí me quedo. Al quedarse en un lugar donde no debía estar, se puso en una situación vulnerable, en una situación de una vida desprotegida. Si yo estoy donde debo de estar, no puedo hacer lo que no debo hacer. A veces descuidamos nuestras responsabilidades. ¿Cuántas veces no estamos donde debemos de estar? Con la familia, en la vida espiritual. Hay reuniones, hay eventos, hay momentos, pero nos confiamos que todo está bien y creemos que no pasará nada. El problema no es que faltemos una o dos veces, el problema es que lo hacemos una y otra vez, y otra vez, y otra vez. Y nos ponemos en situaciones de vidas desprotegidas. El versículo número 2 nos da el segundo error de David, la ociosidad. Dice que David se levantó de su lecho. ¿A qué hora se levantó? Por la tarde, cuando debía que estar en una guerra. David estaba en flojonazo de huevas. Había escuchado alguna vez que la ociosidad es la madre de todos los vicios. Estudiando para esta plática, encontré que es el taller del diablo. La ociosidad nos lleva a tener malos hábitos, a ocupar nuestra mente en cosas que no son beneficiosas para nosotros o para quienes nos rodean. No es malo descansar, pero cuando lo hacemos continuamente, dejando nuestras obligaciones, podemos terminar en lugares o situaciones que no nos convienen. La ociosidad es una debilidad natural. Ahora, ¿qué pasó con David? ¿Sabe? David ese día no tenía pensado pecar. Él no dijo, voy a dormir todo el día y cuando me levante voy a tomar una mujer que no sea mi esposa. No, simplemente dice que se levantó tarde, caminó por su patio, llegó a la orilla, miró abajo y ahí estaba ella. Ahí estaba la oportunidad no planeada. Ese impulso, una debilidad natural, fue tan grande por tenerla, ese deseo, que mandó traerla para dormir con ella. Su impulsividad lo llevó a su siguiente error. La historia cuenta que Betsabé hace saber a David que está embarazada. David manda a sacar a Urías, esposo de Betsabé, de la guerra para que esté con su esposa, hacerle creer que el bebé era de él. Urías no se queda con su esposa, se queda cuidando la casa de David. David, al saber esto, manda a llamar a Joab, su comandante de guerra, y le dice, pon a Urías en lo fuerte de la guerra, en mero enfrente, déjenlo solo, y así diremos, murió en batalla. La negligencia, la ociosidad, la impulsividad y ahora la frialdad. ¿Saben qué es lo peor? Como algo que no estaba planeado, cuando todo estaba bien, llegó a ser tan grande y tan grave. David siguió cometiendo errores. Su siguiente error fue la obstinación. La obstinación es no querer cambiar, aunque sepas que estás mal, te dañes o dañes a otros. Es no querer cambiar, aunque sepas que estás mal y te dañes o dañes a otros. En el Salmo 32:3, David escribe, mientras no te confesé,
mi pecado. Se estima que David tardó un año sin arrepentirse. Cuando Dios manda al profeta a confrontar a David, el niño ya había nacido. Creo que este fue el error, o más bien dicho, el horror más grande de David. Porque si Dios no lo manda a confrontar, David no hubiera hecho nada, hubiera seguido como si nada. Lo terrible es que eso lo hacemos nosotros. Pecamos, no hacemos nada, dejamos pasar el tiempo y pensamos que de algún modo todo saldrá bien, que tal vez con el tiempo se va a olvidar, que de alguna manera saldremos de eso, y no es así. Estos fueron los errores de David. No estar donde debía estar de flojo teniendo una gran responsabilidad, actuar por impulso y seguir su vida como si nada. La primera pregunta fue, ¿puede un hijo de Dios pecar? Sí. La segunda es, ¿puede un hijo de Dios pecar y no sufrir? La respuesta es no. Tan sencillo como si metes la mano al fuego, te vas a quemar. Al final de este capítulo 11, donde está esta historia, que el niño ya había nacido y David seguía como si nada, en el último versículo dice, mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. Miren, Dios trata el pecado de 4 formas muy sencillas. La primera es la convicción. Dios te va a reprender. Te va a decir, eso que hiciste estuvo mal. Eso no está bien. Eso no es correcto. Lo segundo que pasará es la corrección. Dije, ¿puede un hijo de Dios pecar y no sufrir? No. Bueno, pues esta es una evidencia de que una persona es salva. La Biblia dice, si estamos sin corrección, somos ilegítimos, no somos sus hijos. Hebreos 12:6 dice, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Leí que el hombre más miserable es un hombre no salvo en esta tierra. Perdón, leí que el hombre más miserable no es un hombre no salvo. El hombre más miserable es un hijo de Dios sin estar en paz y comunión con Dios. ¿Por qué digo esto? Bueno, porque otros pudieron haber hecho lo que David hizo, pero no sentir lo que él sintió. Dice, no, ahí están los salmos, toda su aflicción y su angustia por este pecado. Miren, hay gente que hace cosas terribles, desagradables, y no sienten ninguna pizca de dolor ni de pesar. Como hijos de Dios, hablando del pecado, cuando Dios nos salvó, no nos salvó para que ya no pequemos más, nos salvó para que al pecar ya no podamos disfrutarlo. Si tú sientes cómo Dios te reprende, cómo trae convicción, cómo te corrige, da gracias. Dile gracias, Señor, porque me amas. Gracias porque a pesar de todo me tienes en tu mano. Miren, muchos piensan que al pecar Dios simplemente nos echa fuera equivocados. Cuando pecas, si eres hijo de Dios, Él no se va a deshacer de ti. Él te va a apretar fuerte. David escribe en el Salmo 51, Dios, me quebrantas los huesos, me exprimes la vida. Si estás pasando por esto, da gracias a Dios. Ahora, lo siguiente que pasará después de la corrección es la confrontación. Dios mandó al profeta a confrontar a David. Yo he sido reprendido y corregido muchas veces, confrontado 2, y muy fuertes. Una tal cual como David. Les iba a contar, pero el pastor me dijo que recortara la plática. No va a alcanzar el tiempo. Así es que para la próxima, son como 10 minutos, pastor, y ya me faltan 5. Cuando he tomado una decisión más que equivocada, cuando no he cambiado, cuando he seguido como si nada. No sé cómo Dios te va a confrontar, pero lo va a hacer si estás en ese punto. Ahora,
Supongamos que no hacemos caso de la convicción, de la corrección y la confrontación. ¿Qué puede pasar? Bueno, yo le puse cruzar la línea que divide la misericordia de Dios de la ira de Dios. En el siguiente capítulo, en 2 de Samuel 12, está el profeta confrontando a David. En el versículo 13 dice, David le dijo a Natán, reconozco que he pecado contra Dios. Gracias a Dios se arrepintió. Natán le contestó, por eso mismo, Dios te ha perdonado. Tú no morirás. ¿Saben qué iba a pasar? Dios iba a matar a David. Dios estaba listo para matar a David si a pesar de la confrontación no se arrepentía. Y alguien puede decir, nah, ¿cómo iba a matar a David después de todo? En los tiempos de Noé, Sodoma y Gomorra. ¿Ustedes creen que cuando Dios manda a confrontar a Nínive con Jonás, no era verdad? Dios los iba a matar. Pero bueno, no se asusten. Esa técnica de castigo de pecado ya no es utilizada por Dios. Claro que seguimos siendo reprendidos, corregidos, confrontados a través de su palabra y Espíritu Santo de diferentes maneras. Pero la muerte ya no es física, ahora es espiritual y es eterna. Como predicaba el pastor hace algunos domingos, si soy su hijo y no cambio, llegará el tiempo en que Dios nos entregará al pecado, por mentes reprobadas, por no cambiar y seguir como si nada. Es decir, nos entregará a la muerte eterna. Y ojalá si llegamos a estar ahí, que como el hijo pródigo, alcancemos a volver en sí y regresar. Si yo no hago nada por salvar mi relación con Dios, Él lo va a hacer. Dios se toma nuestra salvación y nuestra vida en serio. Déjame decirte que a Dios le importa más tu salvación que tu salud. Le importa más tu salvación que tu estabilidad y que todo lo que tengas. Termino con esto. Si tú pecas y no sientes convicción y no eres reprendido, tú lo que necesitas es ser salvo, arrepentirte. Ahora, Dios nos detalla los errores de David, pero también nos muestra cómo David recuperó la paz y la confianza con Dios y con él mismo. Y esto es lo que quiero que te lleves. Son 3 puntos y un consejo. Si usted es hijo de Dios y pecó, primero, póngase en paz con Dios. ¿Qué es esto? Confiese su pecado. Hágalo pronto. No dejes pasar tiempo. Como dijo el gran profeta, pero qué necesidad. ¿Para qué tanto problema? Segundo, que pecar no te aleje de adorar. Como dije, Satanás trata de desanimarnos y hacernos sentir que no merecemos volver a Dios. Para mi vergüenza, yo he llegado aquí con manos sucias, con pensamientos reprobados, sintiendo que no merezco y no soy digno de siquiera ocupar un lugar, mucho menos de alzar mis manos o abrir mi boca. El diablo me quita la vergüenza para pecar, pero me la regresa para no volver aquí, para no volver a adorar a Dios. Tercero, acepta las consecuencias. Como dije, cada quien sabe cuánto metió en la mano el fuego. Yo he aprendido a aceptar las consecuencias. Y como Job, doy gracias a Dios por lo que me da, por lo que me quita, por lo que yo mismo he detenido, he cerrado de Dios para mí. Siempre, siempre, siempre tendremos errores, equivocaciones. Es nuestra naturaleza. Y si a eso le agregas que desde el momento que decides venir a Jesús, el diablo va a ir por ti, siempre. Juan Calvino escribió, el arrepentimiento no es simplemente el comienzo de la vida cristiana,
es la vida cristiana. Y este es el consejo que te quiero dar. Un error corregido a tiempo evita una cadena de tropiezos y un problema mayor. Un error corregido a tiempo evita una cadena de tropiezos y un problema mayor. Sobre todo, cuando por ese error arrastras a quien más amas, a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, a tus papás. Muchas gracias. ¿Por qué no nos ponemos de pie? ¿Cuántos le dan gracias a Dios por estas dos palabras que hemos recibido? Y yo quisiera terminar orando antes de orar por ellos, de esto último que estuvo hablando tan claramente Alex. ¿Por qué no cierras tus ojos un momento?